Parece que los dos estamos celosos. Vete si quieres a descansar y nos vemos aquí al ratito, porque nos espera una larga noche. Allá adentro te espera una trampa. ¿Como una trampa? Sí, lo mismo que tú estás intentando hacerme a mí. Habla ahora o calla para siempre. ¿Los dejo solos para que pasen una noche como él quiera? ¿O me pongo impertinente para que no tengas que hacer otro más de tus sacrificios? Yo creo que... Me caíste bien. Y tranquila que yo sé cómo dejarlo noqueado. ¿Dónde los tienes? Esto es un cuadro, Jiménez. No, estoy seguro que el patrón le está dando letra al Junior ese. Yo digo que hay que prepararnos para defendernos ya. ¿Que no escuchaste a tu jefe que dónde los tienes? Sí. En aquel contenedor. Diles que a mi orden van, entran a la bodega y matan a todos los que están ahí. ¿Seguro, patrón? No me cuestiones. Vale. Ahora. Joaquín. Entren a la bodega de inmediato. Sí, patrón. Vale, que para morir nacimos. Vamos a darle fierro a estos parientes. Vamos por las armas. ¡Ey! ¡Sal! Mételo, mételo. Quiero que todos se muevan allá adentro. Jiménez y Renzo están dentro. En especial ellos. Sí. ¡Hazlo! Sí. Consígueme un suero, ¿no, Paulino? Sí, ahora lo hago. Avísame lo del coche. Sí. Hasta que apareces. No, si la que desapareció ayer fuiste tú. Yo me fui a dormir en la tercera botella, pero pues ¿cuántas fueron? No sé, no me acuerdo. Es que con ese güey siempre es así. Yo no sé cómo le hace. Le ven el carro en camino, señor. Está bien. Mira, pues estamos en todas las redes sociales. Nuestra foto por todos lados y todo el mundo hablando en que quiere entrevistas, que para preguntar de ti, que el romance. Pero obviamente no les he dicho nada. Hiciste bien. Esos chismos solo quieren sacarte algo, pero tú no hagas caso, ¿eh? ¿Me pasas mi bolsa? Rafa, conoces muy bien este medio. Y aparte de que ayer fue un día increíble, pues quería darte las gracias por todo. No te preocupes. Tú no tienes que darme las gracias de nada, porque si quisieras yo podría bajarte del cielo, mi reina. Lo que sí es que siempre nos tenemos que decir la verdad. Hablarnos con la verdad, ¿ok? ¿Ayer hablaste algo con Bianco que yo tenga que saber? No, para nada. Apenas si cruzamos palabra. Ahí está Paulino, creo que la camioneta está lista. Oye, tú deberías de aprovechar para dormir un rato porque sí se ve que... No, tengo que llegar a la junta con Moisés, los inversionistas, enseñarles la canción. Pues yo lista. Y ojalá que les guste, ¿no? No te preocupes, eso es seguro. Lo que sí, Manara, lo que es importante que sepas es que tú y yo tenemos que trabajar de la mano, ¿no? Al 100%. Siempre juntos. Porque estoy seguro que esta competencia la vamos a ganar, porque a mí no me gusta perder. Con nada, me gusta perder. Claro. Oye, estuviste increíble. Arrasaste. Todo salió muy bien. Sí, ya sé. Lo que quiero es que avances con lo que quedamos. Ponle la cantidad que tú quieras y hazlo. Ahora sí te vas a hacer famosa. Vas a poder sacarte todo ese despecho que sientes por Isaac. Y de la mejor manera, destrozándolo.
pasar. Bueno. Qué bueno que ya llegaste, Leipa. No, tuve que retrasar la junta. Un par de horas nada más. Para darle tiempo a Rafa que llegue de México. Sí, ahí te veo. ¿Sabes qué creo? Que el Rafa te va a traer bien crudota la manara y te la va a restregar así en toda la carota. Es un imbécil, ¿sabes? Bueno, ya veré yo cómo me las arreglo para regresárselas a los dos. Sé muchísima basura de Isaac. Mucho más de la que ya te conté. ¿Y qué esperas para contarme lo que falta? A ver, Lucho. Si yo hablo, me matan. ¿O qué? ¿Quieres ser cómplice? Ya no sé si me lo dices en serio o en broma. Pero me gusta tu estilo. Con lo que me contaste alcanza para que ese tipo no lo quiera ni su madre. Literal. Oye, Lucho, pues si te gusta tanto mi estilo, lánzame como cantante. Hazme famosa. En lugar de sacarme como una mujer que difama gente, dices que luego desaparecen. Bueno, si quieres que te represente, te puedo meter en la realeza de la ranchera. Es como había llegado a los Zavala. Lo único es que vas a tener que darme una parte de todo lo que ganes de aquí hasta que te mueras. Te voy a sacar todo el provecho del mundo. Comenzando ahorita. Está bueno, Alexis. Aquí te espero. Señor. Buenos días. Buenos días. Ya desaparecimos a Jiménez, a Renzo y a todos los caídos. Pues qué bien. ¿Esa cara? Lo tenía que hacer. Se equivocaron con la doctora. Sabían demasiado. Hicieron lo de Julio César, ¿qué no? Sí, señor, fueron ellos. Así matamos varios pájaros de un tiro. No solo tengo que limpiar mi imagen, sino también mi entorno. Espero que no tenga que matarme un día. Yo sé más que todos los demás. Tú eres mi mano derecha. Y vamos para arriba. Señores, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Fierro? Pues aquí está la solución al problema de los sindicatos, patrón. Tiene todas las fotos necesarias. Pues para fregar al viejo Zavala. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde con tanta prisa? Sin saludar, ni un beso, ni despedirse, nada. Ma, te íbamos a despertar, pero estabas perdida. Uy, no saben cómo extrañaba mi cama, ¿eh? Ahora sí valoro todo. ¿Y a dónde tan guapos? Estamos yendo a la disquera, es que vamos a presentar la canción de Manara con la junta directiva. Supongo que los Solar también presentarán la suya. Esto es para saber lo que vamos a mostrar en el show en vivo. ¿Y qué? ¿Por qué la cara, mamá? Qué gusto me da verlos juntos, mis hijos. Ya ven que no es tan difícil trabajar en equipo. ¿Eh? ¿Ya llegaron vosotros? No, todavía no, pero pásenle, muchachos, pásenle. Vamos a esperarlos en la sala de juntas. Sirve que les muestro. Ahorita los alcanzo. A ver qué les parece. El lugar está bonito, ¿no? Hasta que te dignes contestarme, grandota. ¿Que ya tienes otro noviecito o qué? No me faltes al respeto, estoy trabajando. ¿Necesitas algo o solo hablaste para recriminarme alguna cosa? Solamente dime quién es para que le parta la madre. No voy a discutir contigo en este tono, Isaac. Lo nuestro ya se acabó. Estoy harta de que me trates como si no valiera nada. ¿Sabes qué? Ya no me hables más, ¿sí? Bueno, ¿por qué tienes esa cara? ¿Que anoche fuiste a cenar a un cementerio con Amado o qué pasa? De hecho, ahora mismo voy a verlo para pedirle otro pago. Si tienes algo que decirme de él, es ahora. Yo voy con el traficante y que te maten. O nos asociamos. ¿A qué te refieres con asociarnos? Lo que quiero es no tener problemas con tu hermana. Yo me quiero casar con Selva. La sangre es la sociedad que más dura. No, nada. Sácale todo el dinero que puedas. Lorenzo, me dijeron que querías verme, pero no quiero interrumpir. No, no interrumpes, yo ya me voy. Bye. Hablamos. Sí. Sí. Hola, Elena. Mira, quería verte porque quiero que me ayudes a escribir un libro sobre Amado Matamoros. Siéntate y te cuento los detalles.
Mira, quiero escribir una biografía autorizada que hable sobre sus orígenes humildes, sobre sus actos heroicos si los hubiera realizado, y donde básicamente se vea como el héroe popular que él pretende ser. Lorenzo, Matamoros no me cae bien, no le creo, no quiero ayudarlo. Creo que hice mal en aceptar este trabajo tan rápido. Tal vez debería renunciar. No. Espera. Yo tampoco quiero ayudarlo. Ese libro es solo una fachada. Porque al mismo tiempo y sin que él lo sepa, quiero escribir otro libro donde saquemos todos sus trapos sucios. Todas sus corruptelas. ¿Qué me dices? ¿Me ayudas a desenmascararlo? ¿Quieres hacerle ese favor al mundo? Las dos. No, pues sí. No, es que sí, bueno, ahorita. Épale, papá. Compa, tranquilo. Oye, ya sé que no debería, pero estoy un poquito nervioso por la canción. Pues mira, mientras nadie de los aquí presentes nos eche el mal de ojo. Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto de volverlos a ver, hombre. Rafa, felicidades por tu premio. Muchas gracias, Moisés. Quería venir a enseñárselos. De hecho, lo voy a donar, para que sea en este sello uno de muchos que vamos a recibir. Diego, ¿cómo estás? Diego, ya lo contraté en mi banda. Hombre, eres un gran talento. Y el otro Dylan que ya lo mandamos todos. Claro que sí. No, el otro se vino con nosotros, de hecho. Ya lo contratamos. Y estamos trabajando en su sencillo. Vamos a lanzarlo de solista. Qué bueno, mucha suerte. ¿Por qué tan solo, Rafa? Hola. Hola. Dale. Bueno, pues ahora sí ya estamos todos, ¿no? Hola a todos. Hola, Itzel. Traje a tus hijos para completar tu equipo. Y yo estoy aquí para completar el equipo de Mateo. Hola. Sí, es de hecho una de las sorpresas que tenía que darles. Se nos une Itzel al equipo y de hecho, bueno, ya se va a quedar en la disquera con nosotros trabajando el área de imagen. Ya está trabajando con Isaac. Y pues, por favor, un aplauso para Itzel. ¡Vamos! Se mira bien, Itzel, Un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño y es la última oportunidad que tengo.